Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, señor Carrasco, ¿cómo está usted? Muy bien, señor Blanco. Muy buenas también a todas las personas que han venido hoy a visitarnos y a descubrir las locuras que tenemos para compartir. Estupendo, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir a esta charlilla. El señor Mr. Carrasco y yo ahora nos vamos a presentar. Lo primero de todo, queríamos dar las gracias a nuestros sponsors. Claro que sí, la Global ¿Sí o no? Azure no sería posible sin todos los patrocinadores, sponsors que han puesto ahí su esfuerzo, sus dinericos, sus juergas, para que luego nosotros y nosotras podamos estar contando todas las cosillas que se están dando aquí todos estos días mundialmente. Así que nada, muchísimas gracias por haber asistido. Aquí tenemos todos los sponsors que han colaborado en este evento y más allá de esto vamos a presentarnos. Yo voy a presentar al señor Carrasco. El señor Mr. Carrasco pues es un evangelista, lleva ya muchos años trabajando en Insight. Como podéis ver, pues es MVP de Azure, tiene un conocimiento muy amplio de tecnologías ya desde hace muchos años y pues lleva más de 15 años como MCT y bueno, pues yo creo que ya muchos de vosotros le conocéis. Sí, ya muchos tendrán pesadillas conmigo, así que esperemos que esto no las acentúe. Conmigo tengo el placer de compartir estrado con el bueno de Miguel Blanco, que es pues un consultor estratega de soluciones cloud a tope, certificado en AWS, en Azure, MCT y bueno, una persona yo creo conocida por muchísimas empresas donde ha aportado su granito de arena y bueno, pues está siempre en la cresta de la ola. Genial, muy bien. Ha quedado estupendo. Muy bien, pues básicamente en esta charla lo que vamos a contaros es un poco pues una agenda general, ¿no?, sobre la visión de la nube híbrida, la visión del mercado. Pues también queremos hacer una pequeña introducción sobre los retos a los que se tiene que enfrentar pues una pyme española tradicional. Queríamos posteriormente hacer hincapié en los beneficios y ventajas de Azure Arc en general. Y como es imposible cubrir todas las áreas y todo lo nuevo que está saliendo en Azure Arc, porque me imagino que ya muchos de vosotros sabréis que se integra ya pues con Azure Stack HCI, se integra también está empezando a integrarse también con entornos de VMware. Es imposible bases de datos, ¿no? Bueno, pues digamos que nos vamos a centrar en las dos piezas más importantes a día de hoy, que es servidores y Kubernetes. Uh Y -huh. finalmente, pues vamos a avanzar un poquito visión de integración con otras tecnologías de Azure para dotar de gobernanza, monitorización y sobre todo seguridad a los entornos híbridos, ¿no? Genial. Muy bien, pues entonces, si quieres, puedes empezar a explicar qué está pasando en el mercado, querido Pues Mr. hombre, Carrasco. uf, yo creo que es muy curioso. El mercado empezó, por supuesto, en el maravilloso mundo del entorno local y poco a poco fue evolucionando a asumir una evolución hacia la nube, ¿no? Y pues claro, la gran mayoría de las empresas decidieron pues unirse a Azure, en algunos casos a otros proveedores, pero se centraban en un proveedor, una forma de trabajar y, digamos, unos servicios, etcétera. ¿Qué pasó? Pues que al principio teníamos esa gran cantidad de gente que se encontraba en esa única nube. Como veis, ahora mismo tenemos un 78% de empresas que se encuentran en un entorno híbrido. Muy poquitas solamente se encuentran en un entorno de nube privada únicamente. E incluso hay algunas empresas que se pueden considerar cloud first o solamente en una nube pública. ¿Qué es lo Efectivamente. que ha...? Perdón, cuéntame, Miguel. No, que efectivamente, ¿no? Que digo que al final tenemos un modelo de nube híbrida. Si os des cuenta, compañías que básicamente han tenido una evolución de la nube privada a la nube híbrida, pues el 80% de las compañías que han contestado en esta encuesta, que perdonar que no hemos mencionado, es una encuesta de Flexera para unas 750 compañías de Estados Unidos, de Europa y de Japón, ¿vale? Pues digamos que la apuesta fundamental es híbrida, viniendo del entorno de la nube privada.
Y posteriormente hay una evolución hacia la nube pública, pues de muchísimas de estas compañías, ¿no? Que también es notoria. Disculpa que te he interrumpido. No, por favor, y creo que ha sido muy, muy interesante esa aportación, saber cuál era la fuente, especialmente para estas personas que no lo puedan ver. Y además, pues como decíamos, poco a poco han ido evolucionando a asumir a lo mejor más nubes, más opciones. Y podemos ver que poco a poco, pues ese gasto en la nube se ha ido incrementando y tenemos ya muchísimas de estas 750 empresas a las que se ha hecho la encuesta, que se gastan más de 12 millones de dólares al año en su gasto de nube pública, solamente en nube pública. Sí, pero no asustaros, no asustaros porque pensar que en esas compañías de más de 12 millones de dólares, pues hay compañías súper potentes, ¿no? Por supuestísimo. Están compañías suizas, americanas, digamos de UK, ¿no? O sea, hay muchísimas compañías muy fuertes de Japón. Entonces, claro, 12 millones de dólares anuales en gastos de nube, pues puede ser para ellos razonable. Sí, perfectamente razonable. De hecho, algo muy interesante sería también ver a lo mejor cuál es el porcentaje de su presupuesto o tal que estarían utilizando específicamente en la nube pública. Pero lo que sí que estamos viendo es que cada vez resulta más común que ese presupuesto tenga un porcentaje mucho más alto en una inversión en nube pública. Muy bien. ¿Y cuál es la última foto? Bueno, pues si os dais cuenta, la última foto que os hemos puesto aquí es una especie de comparativa sobre lo que está pasando en nube pública cuando apostamos por temas de computación, que parece que todo el mundo dice, no, hay que subir máquinas virtuales a nube pública, máquinas virtuales a pues no son solo máquinas virtuales, ¿no? Como podéis ver, aquí hay pues un porcentaje muy alto de máquinas virtuales que efectivamente se están subiendo a la nube pública, un porcentaje, una transición de aproximadamente un 7% en el primer caso de máquinas virtuales que suben a la nube pública. Pero luego, respecto a tema de datos, también está pasando exactamente lo mismo. Es decir, hay muchos data marts, muchos data lakes, data warehouse, data analytics que se están subiendo también a la nube pública precisamente por la versatilidad a la hora de modelar los datos y a la hora de poder pues apagar, digamos, esos sparks, esos entornos, digamos, que nos permiten analizar rápidamente la información, ¿vale? Ujú. Entonces, la tendencia no solo es computación, máquinas virtuales, bueno, pues Kubernetes, ¿no? Sino que también estamos hablando de analíticas de datos cada vez más extendidas en nube pública. Ujú. Además, el hecho de irlo moviendo cada vez más a nube pública, pues versatiliza la implementación, digamos, facilita el utilizar distintas tecnologías y también esa elasticidad que te proporciona, pues facilita mucho el asumir pues cargas de datos volubles que varían de un día para otro, de una semana para otra, etcétera. Entonces, cada vez las empresas son mucho más conscientes de esta evolución y de esta situación. Muy bien, entonces pues se nos impone esto del modelo híbrido y ahora ¿qué hacemos, no? O sea, ¿tiene sentido continuar trabajando exactamente igual que siempre, totalmente centrados en nuestro data center, totalmente centrados con equipos muy, muy focalizados en nuestro data center? O tenemos que empezar a pensar de otro modo, ¿no? Ujú. Entonces, para eso, pues yo creo que aquí tenemos unos retos que, ¿verdad, David? Van a traer mucha cola y que además pues, son precisamente retos muy habituales en la mayoría de las compañías, ¿no? De las pymes. Totalmente. Empezando por, como vemos a la izquierda, el entorno cada vez más complejo. Tienes más sistemas operativos con parches, seguridad, establecer todas las máquinas virtuales, hacer esa gestión de los clústeres de Kubernetes, tener cosas on-premise, cosas en la nube, cosas en otra nube, tener una coordinación con todo, aplicaciones antiguas, aplicaciones nuevas, que se integren correctamente, que tengamos distintas soluciones IT que están cubriendo, digamos, parte de esas distintas tecnologías, e incluso podemos tener varias oficinas que están haciendo uso de estos y otros productos en la nube y también on-premise, y además tenemos los datos dispersos, con lo que tenemos también que poder manejarlos allá donde estén. Efectivamente, entonces tenemos un reto fundamentalmente de gobernanza, ¿no? Porque nos encontramos, pues como comentaba David,
con aplicaciones legacy, con entornos RPs, con entornos más potentes, menos potentes, limitaciones de anchos de banda. Y encima, otro factor fundamental que, como ya sabéis, las pymes españolas no destacan por tener entornos, digamos, por tener equipos o, pues mucha gente contratada, ¿no? En los departamentos de informática. Normalmente estamos hablando de entornos muy pequeñitos, estamos hablando de equipos de 2, 3, 7 personas como mucho, a lo mejor algunos programadores, pero la verdad es que es un equipo muy pequeño para poder hacer frente al día a día con tantas tecnologías a su alrededor. Desde luego, además, como dices, teniendo un equipo tan pequeño, llegar a tantas cosas cada vez se vuelve más difícil. Bueno, y otra de Entonces, las situaciones a las que nos estamos enfrentando a día de hoy es esa versatilidad de tecnologías que, como comentábamos antes, tenemos que atender. Estamos hablando, pues eso, bases de datos, máquinas virtuales, containers, estamos hablando de muchos lenguajes de programación, estamos así es. hablando pues, de una diversidad tremenda de infraestructuras en data centers, incluso soluciones disruptivas como IoT y pues entornos multicloud muy potentes, ¿no, David? Claro, hay muchas empresas, imaginad esas empresas que gastan tantísimo dinero, que ya han hecho un multicloud profundo, no solamente están superficialmente en multicloud, y tienen decenas, cientos de aplicaciones, bases de datos, máquinas virtuales en distintos proveedores y tienen que ser capaces de supervisarlo todo de manera correcta e integrada. Efectivamente. Si ya nos centramos un poco más en las ventajas que puede atraer Azure Arc en este contexto, pues empezamos a verle sentido a la inversión en Azure Arc. Si te parece, puedes un poco detallar esta parte, ¿no? Para que Sin vaya un duda. poco ya teniendo sentido, ¿no? Claro que sí. Cuando planteamos hacer una gestión de todas estas soluciones de las que estamos hablando en todos estos planos y ubicaciones, utilizar Azure Arc nos va a permitir, dejando un pequeño elemento de comunicación, crear una capa de gestión y supervisión completa que da igual donde tengamos la infraestructura, donde tengamos esas máquinas virtuales, esos elementos de datos, esos Kubernetes, etcétera, vamos a poder gestionarlos de una manera estandarizada y, además de estandarizada, vamos a poder aplicar nuestro control digamos, de una forma integrada, o sea, estandarizado e integrado. Tenemos ahí desde el portal, la shell, Bash, el CLI, todas esas herramientas de las que ya somos conocedores perfectamente y que se comunican con el sistema de Azure Resource Manager, como podéis observar ahí con esa flechita en el centro, van a poder aplicar sus acciones a través del comunicador Azure Arc que veis ahí en ese rectángulo encima de las máquinas virtuales, de Kubernetes y de los datos. Cuando nosotros aplicamos estos controles desde, por ejemplo, plantillas, supervisión, actualizaciones, gestión de logs, todo eso va a transpirar a través de este cliente, de este sistema de Azure Arc a los distintos elementos que tengamos y vamos a aplicar y recibir la información de una manera totalmente integrada. Además, lo interesante de este tema, además, es que efectivamente tenemos que tener en cuenta que son tecnologías nativas de nube que estamos proyectando hacia entornos que están fuera de la nube de Azure. Es decir, estamos facilitando la integración de soluciones que están en AWS, que están en Google Cloud, que están en on-prem, que están en diferentes servidores físicos, ¿no? Las estamos integrando dentro de grupos de recursos de Azure, los estamos etiquetando, estamos teniendo una visibilidad en su conjunto y con una visión absolutamente holística de nuestro negocio. Y eso nos permite pues facilitar, lógicamente, a aplicar políticas, gobernanzas, cumplimientos de, bueno, pues de soluciones como ISO 27001 o como el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues al final podemos gobernar con nuestros equipos IT de un modo más versátil y de un modo más holístico, como digo, todas nuestras infraestructuras. Así es. Y esta es la slide que más te gusta, ¿verdad, David? Porque tú sabes que a mí me encanta esa integración del desarrollo y de las operaciones. Yo
Efectivamente. Abogo siempre por ese DevOps, esa colaboración constante entre ambos departamentos, ambos equipos. Y yo creo que el tener este sistema de Azure Arc proporcionando esa capa de abstracción contra los componentes que están detrás, va a permitir que los desarrolladores puedan hacer sus implementaciones junto con operaciones de una manera más rápida, más sencilla y más directa, porque van a poder utilizar lo que ya conocen de Azure. Y si, digamos, imaginemos que utilizaban distintas nubes y ahora lo que estamos haciendo es consolidar en una sola, van a poder establecer una metodología única para todo, para hacer sus despliegues únicos, para implementar sus políticas de gestión única, para recibir la información de gestión de costes único, etcétera, etcétera. Efectivamente, y además una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es la estrategia de blueprints, es decir, nosotros podremos plantear Desired State Configuration, es decir, configuraciones específicas, basándonos en unos templates JSON, por ejemplo, aplicando una serie de delegaciones de permisos concretos a determinados tipos de infraestructuras y aplicando, como comentábamos antes, una serie de políticas. Todo eso con la visibilidad de lo que son los costes de todas esas tecnologías, ¿vale? Y aquí ya un poco hablando más a nivel técnico, que me voy a meter ya un poco más a nivel técnico, David. Haces Eh, muy bien. sí, ¿verdad? Yo creo que al final esto es un evento técnico. Aquellos que seas más de negocio, pues seguro que nos va a importar. Aquí hay cuatro puntos importantes, ¿no? Uno es, como hemos comentado antes, el etiquetado, la gobernanza, ¿no? Que nos permite tener una visibilidad integral en su conjunto de los grupos de recursos con sus etiquetas y dentro de una serie de management groups que podamos utilizar pues, para poder tener un control más visual, ¿no? De lo que hay por regiones, lo que hay por territorios. Pero además podemos hacer integraciones con Azure Lighthouse, no solo el RBAC tradicional que te puede dar una suscripción con el Azure Active Directory dentro de Azure, sino también el Azure Lighthouse, es decir, que podamos delegar a diferentes partners, a diferentes colaboradores, parte de la gestión de la infraestructura. Es decir, si tenemos una compañía que está muy versada en soluciones de VMware, además de que tenemos un cliente con una base muy importante en Azure, bueno, pues podríamos de algún modo colaborar con ese partner que trabaja en VMware y delegarle pues toda la visibilidad de los entornos VMware del cliente a través de Azure Arc. Es un ejemplo, ¿vale? Otra de las cosas que se pueden hacer, pues lógicamente, como comentábamos, aplicar templates JSON que nos van a facilitar esa capacidad de, digamos, estandarizar y personalizar a nuestras necesidades grandes cantidades de infraestructuras y poder tener un control que muchas veces, ya sabéis, el error humano existe y estamos todos en el día a día bastante atareados, ¿no? Eso no tendría coste por defecto y nos permitiría ya, como digo, una integración de toda la solución. Si además queremos aprovechar otras funcionalidades importantes que ahora veremos posteriormente en las demos, como pueda ser toda la gestión, digamos, de los logs, la trazabilidad de esas máquinas virtuales, la salud de esas máquinas virtuales, la seguridad, incluso temas de políticas en entornos de Kubernetes, en entornos de máquinas virtuales. Bueno, pues todo esto va a ser posible también integrarlo dentro de Azure Arc y tener también una gestión operativa de temas de seguridad, de temas de monitorización o de temas de políticas de cumplimiento como el ISO 27001 que comentábamos, en 27002 que comentábamos, esquema nacional de seguridad, FIPS o lo que sea, ¿no? Muy Todo lo que bien. comentas es muy, muy interesante porque al final podemos observar que tantas tecnologías a las que estamos acostumbrados y que ya mucha gente está utilizando de forma unitaria en una nube, pues lo puede implementar para su propio centro de datos local o para otras nubes que a lo mejor quiera probar, que esté, digamos, planteando su implementación y tal para favorecer el uso de otros servicios, una reducción de costes, cualquier tipo de cosa. Con Azure Arc pueden utilizarlo y establecer ese panel intermediario de gestión para todo. Muy bien, pues vamos un poquito más profundizando cada vez en las primeras fotos
más técnicas ya de esa tecnología, ya hemos entendido el contexto del mercado, hemos entendido la tecnología, para qué sirve, qué beneficios nos va a traer a nivel operativos, incluso desde un punto de vista de TCOs y de ROI empezamos a ponerle color, pero ahora vamos a bajar un poquito más a temas técnicos, ¿no? ¿Temas técnicos en qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que Azure Arc es una solución, como comentábamos, con esa capacidad de integración, por ejemplo, para servidores, ya sean servidores físicos, servidores virtuales, y nos va a permitir pues trabajar con máquinas Linux, con máquinas Windows, con entornos bare metal. Nos va a permitir tener un inventario y un seguimiento de todas esas máquinas virtuales, parchearlas según unas lógicas concretas, poder tener, digamos, pues una visibilidad de su salud, además de esos cumplimientos y de poder delegar de un modo puntual pues determinados tipos de entornos a unos u otros, digamos, compañeros o partners o, bueno, incluso departamentos dentro de la misma compañía si estamos hablando de una gran multinacional. Y en concreto, yo creo que aquí también es un dato interesante, ¿verdad, David? Podemos trabajar pues, con dos agentes importantes, que uno ya lo conocéis muchos de vosotros dentro de esta comunidad de tecnología, que es la parte del Azure Monitor Agent, ¿vale? Al final el Monitor Agent, como ya sabéis, lo que hace es pues llevarse una serie de logs y una serie de informaciones al Log Analytics, a una especie de repositorio de logs para aquellos que no seáis tan técnicos, donde van a quedar, digamos, retratadas las situaciones en tiempo real de lo que le está pasando a las máquinas virtuales. Sí que podemos tener una cierta retención de toda esa información, ¿no? Y podemos jugar con los tiempos de retención. Obviamente, cuantos más datos, más consumo en Azure y obviamente pues la solución va a ser un poco más cara. Pero sí que tengamos en cuenta que esa foto de la máquina virtual a nivel de trazabilidad y a nivel de seguridad y a nivel de, digamos, de todo lo que la está pasando, pues nos va a dar muchísima tranquilidad para poder gobernar todo el entorno. Y desde el punto de vista de la conectividad, obviamente, pues necesitamos un agente que es el Azure Connect Machine Agent, que este agente lo que nos va a hacer efectivamente, pues es, como estaba comentando antes David, integrar esto con el mundo de Azure. Es decir, que nuestro maravilloso mundo de, digamos, tecnologías nativas de Azure baja a las máquinas virtuales. Exactamente. Ahí veis todos los distintos componentes que están dentro del Resource Manager, que creo, además los mencionábamos anteriormente, monitorización, gestión, Role-Based Access Control, plantillas, extensiones, etiquetado, todo eso queda por encima del sistema intermediario, que es el componente de comunicación de Azure Arc para servidores. Perfecto. Bueno, pues básicamente esto que podéis ver aquí es el entorno que vamos a presentar hoy. Bueno, es un entorno sencillito, no queremos tampoco hacer una cosa súper compleja. Tenemos por aquí pues un servidor Hyper-V con una máquina dentro de ese servidor que es Win02, bueno, que es una máquina virtualizada dentro de ese servidor Hyper-V. Tenemos una maquinita en AWS que ahora le enseñaremos. Y luego, pues una integración con el mundo Azure. Como podéis ver, esto se va a hablar con una estrategia de parcheado que podría ser WSUS, podría ser por defecto, es de hecho Windows Update, ¿vale? Y por último, una posibilidad, lógicamente, para entornos pues basados en Debian, como el apt-get que ya conocéis muchos, o el tema del Joom para aquellos entornos Linux, bueno, pues más tradicionales de Red Hat o de Ubuntu que utilizan paquetes de RPM, ¿vale? Vamos a hacer la primera demo, ¿te parece, David? A por ello. Por ello vamos. Bueno, pues como podéis observar aquí, lo que tenemos son dos máquinas virtuales, como hemos comentado. Aquí tenemos la primera máquina virtual, que sería la máquina virtual dentro del Hyper-V, y aquí tendríamos, bueno, pues nuestro flamante Hyper-V, ¿vale? Donde, pues como hemos dicho antes, dentro de los programas, pues tendremos aquí lo que son los diferentes agentes, pues para poder trabajar, ¿vale? En concreto tendremos el de Connect y tendremos el de monitorización, ¿vale? Estas dos maquinitas que vemos aquí, bueno, pues estarían integrándose totalmente con el entorno de Azure, ¿vale? Vamos a proceder a enseñároslo. Este sería el mundo Azure con el mundo Arc en concreto.
que ahora lo veremos en detalle. Y por otro lugar, pues tendríamos aquí una máquina de Amazon, ¿vale? Que tenemos ahora mismo corriendo, nada, una cosita chiquitita, he montado una cosa bastante sencilla, no me he complicado mucho la vida. Y una T2 micro. Y luego, pues bueno, ya tenemos montada aquí un entorno base VPC, ¿vale? En ese entorno base VPC, bueno, ya sabéis que la VPC sería, sería digamos, los entornos virtuales, las redes virtuales dentro de Amazon, ¿vale? Las VPCs, la diferencia fundamental con el mundo de Azure es que pueden ser públicas o privadas. En este caso, pues ya directamente tengo una subnet pública, que es la que estoy dejando ver desde el exterior. Y entonces, pues básicamente lo que hago es que cuando entro dentro de Azure, cuando entro dentro de mi portal de Azure Arc, bueno, pues si me voy a la parte de servidores, como podéis ver aquí, tengo pues mi máquina de AWS, que ya la tengo perfectamente etiquetada, ¿vale? Y tengo una máquina Linux dentro de Azure y dos máquinas que os he enseñado anteriormente, que sería mi entorno de on-prem, ¿vale? Interesante de este tema. Bueno, lo interesante de este tema es que yo puedo etiquetar y puedo, digamos, ya aplicar una serie de gobernanzas básicas para saber dónde está cada cosa. Es decir, yo puedo jugar y puedo agregar aquí diferentes vistas, ¿vale? Para poder trabajar y poder poner las columnas que más necesite en cada caso, pues para tener una visión integral de todo mi entorno. En este caso, pues sistema operativo, he puesto el tipo de servidor. Y bueno, pues a qué entorno pertenece. Pues por ejemplo, puede ser que tenga un entorno de preproducción, otro de producción, cosas por el estilo. Aquí, como podéis observar, estoy integrando toda la tecnología que acabo de enseñar, todas esas máquinas virtuales, con un service principal, ¿vale? Para poder conectar, que es el que los agentes van a poder conectar para poder atacar al WMI, que ya sabéis que son las tripas de las máquinas Windows, o bueno, en su caso también a los entornos Linux. Han surgido aquí unas nuevas soluciones, digamos, para conectar, bueno, pues entornos de data services que están en Kubernetes o entornos de VMware. Esto ha salido hace muy poquito, como podéis ver, está todo en modo preview casi. Y si nos centramos en la parte de servidores, que yo creo que es la parte más interesante ahora que podemos ver, bueno, pues por ejemplo, podríamos entrar en la máquina virtual, en concreto MyWin, ¿vale? Que este es, como he comentado anteriormente, un hipervisor. Bueno, pues si nos vamos a las extensiones, tenemos ya las dos extensiones que habíamos comentado anteriormente, que son fundamentales pues, para podernos traer toda esa información. Tenemos unas políticas que yo ya le he asignado, ¿no? Que le he dejado caer. Como podéis ver, hay una política que obviamente nunca la va a cumplir, que es bueno, pues que los servidores de AKS, y lo quería enseñar a posta, bueno, pues que tengan determinadas extensiones, ¿vale? De Azure Defender. Obviamente esto no es un servidor AKS, es una máquina virtual, por tanto, 0 de 0 y no tiene por qué cumplir, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, pues me puede interesar que esta máquina pues tenga certificados y me chive si hay algún certificado pues que sea caducado, que esto es un clásico de todas las compañías, eso de que se caduca casi el último día una máquina con un servicio web o lo que sea, ¿vale? Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es pues decir que cumplo 100% porque yo no tengo ahora mismo ningún certificado caducado en esta máquina. Como esto, pues podría lanzar 7, 10, 15 iniciativas de políticas que me permitieran tener una visibilidad de lo que está pasando en estas máquinas, ¿vale? Otro de Claro, los puntos muy... Sí, perdona. quería hacer un añadido súper rápido. Ahí lo guay es que tú puedes tener tus iniciativas, tus políticas establecidas de forma general para todo tu entorno y luego a ti te es totalmente indisoluble donde caiga la cosa, donde caiga, si está en AWS, en Azure, en tu casa. Esto que has demostrado, que ha sido súper guay, has visto cómo aplicaba sobre un certificado, a ti en este caso te da igual que esa máquina esté en un Hyper-V o que esté en Azure o en AWS. Todo esto que ya hemos creado, ya lo tiramos de forma general a donde nos caiga. O sea, no tenemos que preocuparnos por crear todas estas políticas en los distintos entornos de distintas maneras. Creamos una vez, aplicamos en todas partes, que es lo que más nos gusta a los técnicos, ¿verdad? Efectivamente, y además lo más interesante de todo esto es eso, que al final es una magia, es un power tremendísimo porque podemos planificar un compliance unificado, holístico a todo nuestro entorno.
En la parte de la actualización, que yo creo que es algo que os va a interesar a muchos, mágicamente el Configuration Manager no es tan necesario y podemos pues integrar estrategias de actualización de parches. Podemos, digamos, incluso planificar determinados tipos de parcheados. Podemos decir, oye, pues bueno, pues quiero hacer un parcheado. Vamos a llamarlo parches win, ¿vale? Y bueno, pues quiero utilizar una ventana de 120 minutos y mira, cuando en esta ventana de 120 minutos no me vas a reiniciar porque este entorno es muy crítico, ¿vale? Posteriormente le puedo decir que actualice actualmente o no. Oye, quiero que actualices en determinado horario, ¿vale? Vamos a decir que quiero que actualice a las 18, por ejemplo. Puede decir que sea recurrente o bien que nada más se ejecute una vez, ¿de acuerdo? Y posteriormente puedo elegir qué tipo de parcheado quiero aplicar. Oye, pues yo no quiero aplicar todo el entorno, solo quiero aplicar, bueno, pues entornos, digamos, críticos y de seguridad. Y además quiero excluir determinados KBs, pues porque no me interesa que se apliquen estos KBs, que bueno, la han liado la última vez que se publicaron y demás, ¿no? Además, puedo meter algún tipo de script o script pues, para que me determine determinada información. Puedo hacer un review, obviamente, de cuándo se va a lanzar y puedo lanzar este parcheado. Esto lo que va a hacer automáticamente va a ser detonar un proceso de actualización, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir, como podéis observar, pues empezar a mejorar mi foto de los parches que no tengo aplicados en este momento. Sí que podré ver todos los despliegues que haya hecho o todos los despliegues que voy a hacer para tener una fotografía también de lo que está pasando. Otra de las cosas también muy interesantes dentro de las máquinas virtuales, dentro de estos servidores que tenemos controlados en on-prem, ¿de acuerdo? Es este inventariado tan maravilloso que nos permite tener una visibilidad de todo lo que está pasando, en este caso en las últimas 24 horas, pero sí podemos ampliarlo a 7 días, por ejemplo, pues para tener esa visión. Podríamos observar perfectamente qué tipo de parcheado se está aplicando y cuándo se está aplicando. Podríamos incluso tener una visión de si ha habido bueno, pues algún tipo de servicio nuevo que se ha puesto en marcha o se ha parado, incluso cambios en los registros o en las máquinas o en los servidores, en los ficheros. En este caso, por ejemplo, pues no habría habido cambios, pero yo podría dedicarme a hacer una query y podría decir, bueno, señores, pues me interesaría, por favor, hacer una query custom y voy a decirle que desde el 1 de abril hasta hoy quiero que me saque todo lo que haya pasado y que me dé un poco pues información de todo lo que está pasando. Bueno, se va a tomar determinado tiempo para poderla lanzar, pero bueno, al final os quedáis con la fotografía, ¿vale? Sí, además, yo quiero decir, quiero que la gente sea consciente de cuántos paneles de control, cuántos sistemas de actualizaciones, cuántos softwares de inventariado están utilizando actualmente para controlar todos y cada uno de sus entornos. No sé si son conscientes. Y luego el mantener todo igual, los reports que tienes que pasar, no sé qué. Horrible, horrible. Y gracias a esto es una consola única, con reports únicos, con un sistema de análisis único, etcétera, etcétera. Efectivamente. Muy buena puntualización. Desde el punto de vista de análisis forenses, que yo creo que también es otro punto interesante para alguien que está preocupado por la seguridad, podemos aplicar también estrategias de control, digamos, para horarios concretos o días concretos en los que ha pasado algo muy concreto. Bueno, pues oye, podríamos ajustar que de un día a otro, entre determinados horarios muy concretos, pues podríamos ver qué tipos de cambios ha habido. Por ejemplo, comentábamos antes el WMI, ¿no? Que es el motorcito que está dentro de las máquinas Windows, como ya sabéis, para poderle sacar las tripas de todo lo que tienen configurado. Bueno, pues podríamos ver qué es lo que se ha tocado, qué es lo que se ha cocinado durante ese horario, ¿vale? Que también es muy interesante tener esta visibilidad. Pero no nos quedamos solo ahí, sino que también vamos a poder ver más cositas, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de monitorización, yo creo que aquí lo tengo activado. A ver, si no, me voy a una máquina donde lo tengo activado. Vale, en esta no lo tengo activado. Vamos a buscar otra maquinita virtual, que yo creo que aquí sí que lo tenemos.
El tema es el poder tener, digamos, un control no solo a nivel de seguridad a nivel forense, sino incluso poder ver con qué puertos nos estamos hablando con otras máquinas distintas. Es decir, qué está pasando incluso a niveles de tripas, ¿no? Esto es bastante interesante desde el punto de vista de los mapeos y demás, desde el punto de vista de saber qué alertas se están levantando, es decir, si hay algún tipo de alerta que tengamos aquí configurada, ¿vale? Incluso pues, si ha habido algunos cambios notorios dentro de estas máquinas virtuales o no. Comentábamos antes la foto más forense, pero también incluso desde el punto de vista de rendimiento. Es decir, yo soy un arquitecto o soy un analista programador y estoy viendo determinados problemas de rendimiento de determinada máquina virtual que tengo a lo mejor pues, en otra región, en otro país, en otra ubicación. Bueno, pues podría también tener un control a nivel del performance y podría incluso construir workbooks específicos pues, para tener una visibilidad de lo que está pasando con estas máquinas virtuales, ¿no? Y saber desde diferentes puntos de vista de memoria, de disco, ¿vale? De IOPS, bueno, pues de diferentes tipos de estrategias, incluso latencias, ver lo que está pasando con estas máquinas virtuales. Por tanto, un entorno muy controlado y, digamos, una granularidad espectacular. Estamos hablando incluso, como podéis observar, de que podemos también trabajar con entornos Linux y en este caso pues sería con un Jump, ¿vale? Estamos hablando de, en este caso, un servidor Ubuntu. Bueno, pues estamos exactamente con la misma foto, es decir, nos va a decir, si yo soy un manta en Linux, me va a decir, oye, ¿qué te pasa a ti que no tienes actualizadas pues, las librerías glib bueno, pues hay determinados tipos de soluciones que no las tienes para nada actualizadas y es que vas a tener un problema con esto cualquier día a nivel de seguridad, ¿vale? Incluso pues poder tener el control de los inventarios, exactamente igual que en entornos de Windows. Podríamos aquí, bueno, pues tarda un poquitito con las comunicaciones, pero podríamos aquí, bueno, pues ver también exactamente en los tiempos que tardaría, bueno, pues en poderse solucionar una serie de problemáticas pues de compromiso en la máquina virtual y poder, digamos, responder relativamente deprisa. Esto sería un Ujú. poco en cuanto al mundo de servidores. Como podéis observar, una solución bastante potente. Y vamos a continuar. ¿Te parece, David? Me parece maravilloso. Además, yo creo que todos estamos súper acostumbrados a utilizar máquinas virtuales, pero poco a poco más y más personas están metiéndose más en los microservicios y con ello, pues, en Kubernetes, claro. Continuando con esto, queríamos poneros un slide que nos ha parecido muy refrescante, ¿verdad? En palabras del señor Carrasco, porque nos permite facilitar lo que sería una visión absoluta de un entorno EKS, ¿vale? Entorno, digamos, tradicional que se monta de Kubernetes en AWS. Ya sabéis que es la solución, digamos, en nube más habitual, porque hay otras, ¿no? Dentro de Amazon más orientadas a on-prem, pero bueno, si en este caso EKS, donde nos tendríamos pues, la foto absolutamente del entorno de Kubernetes, ¿no? Podríamos tener una visibilidad de los namespaces, de los pods, de toda la información del ingress, podríamos tener una visibilidad absoluta de todo lo que está pasando en el EKS y además integrada, pues bueno, como si fuera una fotografía de Azure. Es decir, yo soy un experto en soluciones de Azure, pero a mí me toca, bueno, pues mantener varios entornos EKS que he heredado de otra compañía con la que nos hemos fusionado. Pues qué mejor opción que meter Azurear para que haga de traductor y nos permita además pues hacer monitorización, aplicar políticas, poder desplegar incluso el Microsoft Defender for Containers. Muy importante comentar que Microsoft ha hecho un cambio importante, y esto lo comentábamos también David y yo en tema Ujú. de nombres, ¿no? Marketingianos. Microsoft Defender, al final, for Cloud, integraría lo que es el Sentinel, lo que es el Security Center, ¿vale? Y en este caso, pues el Microsoft Defender for Containers o el Microsoft Defender for Servers es lo que se desplegaría en servidores o en contenedores, ¿no? Y otra de las cosas muy chulas es que, como ya sabéis, se integra totalmente AKS con GitOps, ¿vale? Y que nos permite, pues, estandarizar el estado de las aplicaciones, ¿no? Y en este caso, pues, si quieres, David, lo cuentas tú, lo cuento yo. Bueno, sí, al final lo que tenemos es que a la izquierda, como veis, nos da igual el motor. Vamos a tener todo el sistema funcionando en un punto u otro con GKE, con HCI, EKS. Y como veis al final del todo, abajo del todo pone cualquier Kubernetes en cualquier infraestructura.
Eso podemos implementar nuestra capa de control de Kubernetes, que pasaría al punto número 2. Tendríamos esos sistemas conectados ya en nuestro entorno de Azure. Le podemos aplicar configuraciones con GitOps y a partir de ahí pues es que tenemos los sistemas de gestión ya complejos donde podemos hacer despliegue de actualizaciones, entrada, salida del repositorio de Git para las aplicaciones, para hacer cualquier tipo de comprobación de cambios. Podemos hacer el despliegue de las aplicaciones desde Helm. Todo al final nos cae en el mismo punto de gestión gracias a tener nuestra capa de control que lo estandariza, nos aliena, nos convierte el entorno trasero, el entorno que está detrás, en algo abstracto y nosotros simplemente vamos a aplicar nuestros sistemas, nuestras acciones a nuestro clúster de Kubernetes conectado por ARC. Pues eso es. Y además lo interesante de eso es que tenemos un desired state, ¿no? Una aplicación de las mejores configuraciones para diferentes aplicaciones que tenemos en Kubernetes. Y da igual si el entorno de Kubernetes es AKS, SKS, GKE, estamos trabajando con Rancher, estamos trabajando con OpenShift, con lo que sea, nos va a dar igual porque las aplicaciones se estandarizan y siguen un modelo que nos cae directamente desde el repositorio de Git, que es donde tenemos definido cómo queremos que trabaje. Decir también que ya no solo está activa la solución de Flux versión 1, sino que está la versión 2 y que, bueno, que esto ya pues sería una solución muy consolidada y que ya Microsoft está en modo preview dándole muchísima caña para que esté operativo en breve. Y como estábamos comentando, pues al final AKS no es solo la solución que se puede gestionar, sino como hemos dicho anteriormente, Rancher, Ubuntu, bueno, y al final pues esa flexibilidad, ¿no? Que según el CNCF, ¿vale? El Cloud Native Computing Foundation está totalmente certificada y nos permite pues hacer una gobernanza de políticas, delegar permisos, gestionar y demás. Pues yo creo vamos que a la llega siguiente demo, ¿no? el momento de esa demo deliciosa, que estará todo el mundo esperando. Bueno, pues esta siguiente demo al final básicamente es ver una AKS. Bueno, vamos a ver una AKS en su estado puro, ¿vale? Que me imagino que todos estáis un poco hartitos de verlo, pero bueno. Este es al final un AKS tradicional que tenemos montado, ¿de acuerdo? En este AKS, pues como podéis ver, tenemos varios namespaces, que son ni más ni menos que diferentes tipos de aplicaciones que tienen por debajo pues, sus pods correspondientes, ¿vale? Tenemos una serie de nodos, en concreto en este caso pues he montado dos nodos muy pequeñitos, que bueno, pues como podéis ver están utilizando containerd, ¿vale? Y bueno, pues básicamente tampoco es una cosa espectacular, ¿vale? Y bueno, pues podríamos aquí, digamos, a nivel del Cloud Shell, pues ver un poquito todo lo que es el entorno y poder hacer queries, pues como si estuviéramos haciendo queries a cualquier entorno de Kubernetes. Vale, parece que ya arranca. A ver. A ver, yo creo que está ahí en ello. Bueno, pues aquí, por ejemplo, estaríamos un poco viendo todos los diferentes entornos de pods que tenemos montados. Esto va bastante lentito, ¿eh? Bueno, nos devuelve que no hay recursos en el namespace genérico. Esto ya sabes que es el efecto demo. Sí, pero A ver, lo conseguiremos. sí, porque las últimas 100 veces ha funcionado, pero ya sabes. Pero así es mucho más guay. Vale, pues aquí tenemos en concreto uno de los namespaces más importantes, que es el Azurear, que es el que nos va a permitir conectar y es con el que vamos a poder hablar desde nuestro entorno de Kubernetes con Azurear, ¿vale? Por lo demás, es un entorno de AKS que está en una suscripción obviamente local, pero imaginaros, y nos tenemos que poner en la foto de que estamos hablando con entornos de AKS que pueden estar en diferentes regiones, en diferentes suscripciones, bueno, pues están desplegados, digamos, por continentes incluso. Por tanto, gestionar un entorno de AKS tan complejo, pues es mejor hacerlo desde Azurear.
que nos va a permitir efectivamente pues toda esta visibilidad de todos los namespaces, de todos la configuración a nivel de ingress, ¿no? Las políticas y demás, ¿vale? Entonces yo creo que es muy interesante en ese sentido y no solo eso, sino por el tema de las alertas, ¿no? Vamos a poder definir alertas que vamos a trabajar directamente desde el propio entorno de Azure Arc y vamos a poder también tener una monitorización y métricas de todos los entornos de AKS, ¿vale? Entonces, si nos vamos ya directamente a Azure Arc, vamos a quitar esto y nos vamos directamente a la parte de Azure Arc y nos vamos a Kubernetes Cluster. Ya veríamos nuestro entorno de Kubernetes, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues trabajaríamos con él. Estamos diciendo que ahora mismo vemos una AKS en una suscripción en local, esto no deja de ser una demo, pero imaginaros aquí 30, 10, 15 Kubernetes, cada uno de su padre y su madre, vamos a decirlo así, ¿no? Que es una expresión muy castellana, donde, pues, digamos que interactuamos y podemos ver, pues, todo, ¿no? O sea, desde el storage persistente que tienen, los namespaces, toda esta información. ¿Esto qué ocurre? Desde un punto de vista, y ahora me traslado más a negocio, desde un punto de vista de negocio, esto es una reducción muy considerable de la gestión operativa, ¿vale? Como sabéis, uno de los pilares importantes del Well Architected Framework es toda la gestión operativa, ¿vale? La excelencia operativa. Por tanto, el poder tener un equipo de desarrolladores o de analistas que rápidamente pueden interactuar con los entornos de Kubernetes, los tengan en el mundo y poder rápidamente sacar una visión de lo que está pasando, pues nos va a dar muchísimo, muchísimo valor. Y desde el punto de GitOps, que era lo que comentábamos antes, comentar que, bueno, pues y lo hemos apuntado, podemos trabajar con Flux versión 2 o versión 1, vamos a decir que queremos trabajar con la versión 1. Podríamos aquí, bueno, pues poner el nombre que más rápido nos dé, trabajar con las instancias, los namespaces que necesitemos, trabajar directamente contra un namespace o contra un clúster en total, ¿no? En concreto, metiendo pues X parámetros, indicar el repositorio de GitHub bueno, de GitLab o lo que sea, o Bitbucket, donde tenemos la información para trabajar y aplicar pues esas best practices o ese desired state configuration que querríamos a los entornos de aplicaciones de Kubernetes, ¿vale? Por tanto, yo creo que podría ser pues, una solución muy interesante también a tener en cuenta pues a futuro, ¿vale? Claro, al final, ¿qué hemos visto una vez más? Hemos visto una estandarización de procesos, una facilitación de la supervisión y una manera de trabajar de no solamente los procesos de gestión, sino también los procesos de implementación a la hora de desplegar las aplicaciones, de cargar todo, totalmente estándar, totalmente estable, una manera única de enseñar a trabajar a todo nuestro equipo, que eso es siempre maravilloso. Y bueno, nos quedan 2 minutitos para cerrar. Nos han dicho, por favor, los organizadores que seamos lo más ajustados a nuestros horarios porque luego hay otras charlas. Comentar muy rápidamente, dentro de los posibles toppings, que sepáis que tenemos el Azure Lighthouse para integrarse con Azure Arc, yo creo que ya lo hemos comentado un poco por encima. Sentinel, muy potente Sentinel o el Microsoft Defender for Cloud para integrarse también contra Azure Arc y poder, pues imaginaros directamente desde que se detona o hay un trigger dentro de Azure que nos permita lanzar un Hybrid Runbook directamente pues a un firewall Forti que está on-prem, ¿no? Y que permita hacer cambios de determinadas reglas a ese firewall on-prem. Me parece súper potente. Y simplemente volver a recalcar, Microsoft Defender for Cloud se integra totalmente con la solución de Azure Arc, nos permite dar una visión de seguridad, digamos, una postura de seguridad unificada de todas nuestras tecnologías, integrando alertas, integrando pues, posibles análisis forenses. Y ya está, David. Básicamente volvemos a dar muchísimas gracias al equipo que nos ha patrocinado este evento, a todos estos maravillosos partners y agradeceros muchísimo la atención. No sé si quieres recalcar algo más, David. Pues no, solamente decir, creo que la palabra que más hemos repetido ha sido unificación. Y la verdad es que Azure Arc es lo que nos proporciona. Quiero agradecer también a los patrocinadores, a todas las personas que nos han visto hoy y en especial, por supuesto, a ti, Miguel, por esta maravillosa charla y este tiempo tan bonito y tan informativo que nos has proporcionado. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Quedamos a vuestra disposición para próximas charlas
Y nada más, por nuestra parte, agradecer el tiempo prestado, de verdad. Y bueno, pues hasta la próxima, que nos veamos en cualquier nuevo evento, o que nos veamos por la calle, que nos veamos en cualquier charla en la finca en Madrid o en Barcelona, a ver si hay suerte. Un abrazo a todos. Esperemos que así sea. Un abrazo muy fuerte.